ahora se filtran los fantasmas. O sea, ya tenemos a Anthony Choi con su programa, y ahora que escuchaba a Mónica Cabrejos mientras venía aquí, se metían unas voces. ¿Es verdad eso? ¿Eso está ocurriendo, Johnny? Sí, Charlie. Ya van 2 veces, ¿ah? Pero ¿por qué siempre cuando llamamos a nuestro amigo Jonathan en el Casarredes solamente pasa con eso? Creo que en su casa, no sé con quién vive, ¿ah? No sé si vivirá solo, con familia o con fantasmas. Ahí está. Dígale al director de televisión que ya cambió de programa. Sí. ¿Qué? ¿En serio? En serio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta el director de cámara, mira, se quedó, Bueno, el asunto es que no, o sea, se están filtrando voces. En la programación de Capital, los fantasmas hablan, toman la programación, pero o sea, claro, no es que Mónica está tarareando al aire, ¿no? O sea, ha salido al aire. Al aire o fue al aire. Se escuchó una voz de un hombre y una mujer a la vez. O sea, entró una llamada telefónica. No, estaba al aire Jonathan, y siempre le pedimos que baje el volumen de todos sus equipos, sus aparatos, todo en 0, para que la llamada esté bien. Y su teléfono en modo normal. Y es lo que pasó. Y entonces se filtró esta voz de un hombre y una mujer. Está bien. 5 de la tarde con 8 minutos. Bueno. A ver, en esta era de educación a distancia, a la fuerza, ¿no? A la fuerza, recién implementada además y todo. ¿Cómo haríamos con los estudiantes universitarios? ¿Qué está pasando con los estudiantes universitarios? Las universidades están preparadas para brindar. Yo creo que un alumno universitario sí. Un chico de esa edad sí está capacitado, o sea, sí está preparado para asumir su educación a distancia, ¿no? Ya sabe, ya tiene un orden, un sistema, un método. Con quienes se complica mucho el asunto, y además lo veo en mis hijos también, o sea, hablo un poquito con conocimiento de causa. Es en los niñitos, o sea, los niñitos de inicial, por ejemplo, olvídate, las mamás se convierten, los padres de familia nos hemos convertido en maestros jardineros. Tú me ves a mi hijo grabándole videos te juro, no estoy bromeando, con títeres ahorita y todo, y un poco tratando de sacar adelante lo que además el colegio y los profesores también buenamente pueden hacer. ¿Correcto? Eso a nada, digamos, estamos en la era de la educación en la crisis, obvio, a nada. Entonces, claro, yo creo que hay grados en los que es imposible. Repito, en un niño de inicial es muy complicado, manejar el tema de la educación a distancia. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en los universitarios. La pregunta es, ¿las universidades están preparadas para brindar educación a distancia? Sí, hay muchas que tienen programas de educación a distancia, de maestrías, olvídate, la oferta en las redes sociales es inmensa, ¿no? Estoy con Juan Flores, él es director de la unidad de virtualización de la Universidad San Martín de Porres. Juan, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, todo bien. A ver, ¿estamos preparadas, las universidades en general, están preparadas para brindar educación a distancia? Creo que en algunos sectores sí. La gran mayoría, en otros sectores no. Pero hay un tiempo que tienen actualmente para poder adaptarse de la educación presencial a la educación no presencial. Ajá. Sí, indudable. Y este tiempo es el que estamos viviendo ahora, ¿correcto? Indudablemente. Sí, comenzó hace unas semanas. Claro. Y las universidades que tenían más experiencia han podido capitalizar rápidamente su esfuerzo, porque han girado en diferentes escenarios, ¿no? Han construido diferentes escenarios y están trabajando sobre diferentes puntos que son importantes para asegurar una correcta educación. ¿Cuáles son esos puntos a trabajar para que efectivamente sea una educación efectiva y como la que buscan los estudiantes, ¿no? De primera. Ok, primero las universidades, las autoridades deben de definir qué asignaturas son posibles, de acuerdo a su naturaleza, sean posibles poder pasar a la educación no presencial. Esa es una parte que tienen que hacer las autoridades de las universidades. No todos los alumnos están preparados para eso, ¿verdad?
justo tiene que ver con un poco lo que decía al inicio. Para quien decide tomar una carrera a distancia, un curso a distancia, que hay, necesita ser una persona organizada, por ejemplo, una persona muy rigurosa en cuanto al manejo de sus tiempos, ¿no? Muy enfocada, y no todo el mundo tiene esas aptitudes ahorita, ¿no? Sí, es cierto, eso es verdad, pero se pueden hacer combinaciones, ¿no? Disciplinada. ¿Perdón? Una persona muy disciplinada, además, ¿no? Claro, disciplinada, ordenada, tiene que tener un trabajo autónomo inclusive, ¿no? Pero si la combinamos en realidad con otras opciones, podríamos de repente, en los mismos horarios que tenía en la universidad, de repente conectarse en ese momento síncronamente, claro, no hacer toda una clase en línea durante mucho tiempo, sino que conectarse y empezar a trabajar algunos temas importantes para la asignatura. Ya hay universidades que ofrecen carreras a distancia. Una de ellas, muy lejos, es la Continental, si no me equivoco, y lo sé porque un familiar mío se ha hecho la carrera de psicología literalmente a distancia. Claro, una mujer ya grande, no estamos hablando de un chico de 17, 18 años, pero eso no tiene nada que ver. Lo otro es que efectivamente, como decías al inicio, ¿no? Esto demanda de una parte de la currícula, no toda, un 70% de los cursos, digamos, pero hay cursos que demandan en algún momento clases presenciales. Así es, esa parte presencial tendrá que ser postergada para cuando se levanten las medidas restrictivas que el gobierno ha impuesto por medidas sanitarias, ¿no? Claro, correcto. Ahora, hablemos de los beneficios de la educación a distancia, ¿no? Yo creo que, a ver, lo primero es la flexibilidad, la elasticidad en cuanto a los horarios. Uno tiene ahí las clases, las descarga, digamos, entras tu password, qué sé yo, y ya tú ves, te dicen... Yo he seguido algunos cursos a distancia, entonces más o menos conozco la mecánica también, ¿no? ¿Quién no, en realidad, todavía en estos días? Exacto. ¿Quién no? Uno se puede decir, a mí me provoca a las 4 de la madrugada levantarme y leer el material que me envían y en base a eso responder todo lo que a continuación viene, pues muy bien, ¿no? O sea, el tema de la flexibilidad de horarios me parece que es una ventaja. ¿Qué otros beneficios encuentras en la educación a distancia? Al menos para universitarios, claro está. Por ejemplo, la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar, utilizando las tecnologías, ¿no? Hay oportunidad de estudiar estar en buenas universidades, desde tu casa o tu oficina. Bueno, ahora ya no se puede en la oficina, pero desde casa. Hay una formación fuera de contexto porque permites conocer e interactuar con compañeros de estudio de diferentes países del mundo, si se da esa oportunidad, y tienes oportunidades de actualización, ¿no? Esto conlleva, por ejemplo, a grandes ahorros en transporte, tiempo e inclusive protección del medio ambiente, porque nos movemos menos. Bueno, eso se está notando claramente actualmente, ¿no? Indudablemente. Pero esos eran los beneficios principales sobre los que se trabaja en la educación a distancia, porque era un tema de innovación en la educación, ¿no? Correcto. Y otro tema está relacionado con la interacción síncrona y asíncrona, lo que tú comentabas. Hay dos extremos, ¿no? El extremo es que algunas universidades dicen, voy a hacer mi clase en línea exactamente como hacía la clase en los mismos horarios, para evitar lo que conversábamos al inicio, ¿no? Que los alumnos no son tan disciplinados los alumnos a veces como los de las maestrías que llevan a distancia, ¿no? Correcto. Pero en el otro extremo está, no, voy a hacer una educación síncrona o asíncrona, mejor dicho, y voy a hacer que cualquier estudiante en cualquier momento sea tan flexible que tú, si quieres, a las 3 de la mañana o a la 1, lees y respondes, ¿no? Yo creo que la combinación entre ambos va a determinar el éxito en mayor grado, ¿no? O sea, si sabemos que los jóvenes a veces no son tan disciplinados y organizados, sí deberíamos de hacer en algunos horarios, algunas clases en línea, pero que tengan otro sentido, ¿no? Un sentido más de orientación, más de explicación, más de decirle, mira, hay que hacer esto o hacemos esto, te explico lo que desconozcas de lo que has leído, o sea, y entonces vamos guiando y controlando. ¿Dónde queda? Claro, en la universidad, además, que es el espacio ideal para el intercambio de ideas. O sea, ¿dónde queda finalmente? Leer un texto cualquiera lo lee, pero el chiste de ir a la universidad es el aterrizaje que hace el catedrático y el alumno, ambos, luego de tener la información sobre tal o cual tema, y a partir de eso se van resolviendo las dudas de los alumnos también, ¿no? Exacto, por eso la idea es combinar las interacciones. Claro.
Claro. Indudablemente, seguro una vez a la semana tener un aula virtual, en fin, o que por determinados grupos, sí, pues, o como son las maestrías, las asesorías, uno tiene no sé, acceso a una asesoría con el profesor, con el catedrático, ¿no? Un uno a uno en videoconferencia, ¿no? Así es, sí, uno puede, hay sistemas ya, en la San Martín tenemos uno en la universidad, que es un sistema de asesoría en línea, donde el catedrático concuerda o acuerda con el asesorado unas fechas de reunión y se reúnen por videoconferencia, no importando dónde esté el asesorado ni el asesor. Claro. Hay muchas personas que asocian la educación a distancia como una educación con una educación de baja calidad, digamos. Dicen, bueno, pero no es lo mismo. Y yo creo que si la currícula está bien diseñada, dependiendo además qué temas sean, pero, por ejemplo, en todo lo que sea letras, yo no creo que haya mucho problema. Carreras de letras, indudablemente. No sé cómo será en ciencias, pero en las numéricas, pero en letras me parece que sin ningún problema. Y además, grandes universidades del mundo ustedes dan clases, tienen ya plataformas de este tipo, como tú bien lo dices, y las mega, super archi universidades del mundo también. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a eso aquí en el Perú, en todo caso? No, hay que romper ese paradigma la educación a distancia es tan buena como la educación presencial. Incluyendo, mira, nosotros en las universidades lo que se puede hacer es, cuando tú empiezas el curso, tú tienes todo el curso virtualizado, tienes los temas que el profesor va a hacer, las ayudas, está todo en el curso, inclusive las autoridades pueden supervisar cada asignatura que cumpla lo que el sílabo establece. En la presencial muchas veces el profesor con la libre cátedra no se sabe qué está haciendo o no lo supervisan tanto, pero aquí queda en la plataforma todo grabado. Accesos, si el profesor hizo o no hizo, qué dijo, se graban hasta las clases en línea. Por lo general, lo que ocurre en estas plataformas de educación a distancia, de cursos, de carreras universitarias a distancia, efectivamente, es que se registra, tienen un software ahí que registra desde el ingreso del alumno al salón virtual, ¿correcto? ¿Cuántas veces ingresó? ¿Qué descargó? ¿Qué no descargó? A uno le ponen inclusive una fecha límite para descargar determinado material, de manera tal que no es que todo el fin de semana no duermo y me bajo todo, me hago la carrera en un fin de semana. Así no funciona. Así no funciona. Ponen plazos para descargar tal o cual información, tal curso, tal separata, tal PDF, qué sé yo. Ponen plazos, dejan ahí luego casuística para que uno resuelva en base a lo leído. O sea, es algo realmente, no es un copy-paste de YouTube, convengamos. O sea, no es un copy-paste, porque además hay herramientas que permiten verificar qué partes están copiadas de los foros de debate, de los casos que se discuten. Sí, las universidades tienen este tema mucho más avanzado que los colegios, ¿no? En realidad, la educación escolar... sí, a lo mejor, de todas maneras, sí necesita el tema presencial. Se está formando al alumno, pero uno ya llega a la universidad formado, digamos, sabiendo qué quiere, qué no quiere, con hábitos, y a partir de ahí elige. Exacto, sí. Bueno, muy bien. Entonces, será un largo camino, o un camino mediano, ya viendo universidades que están como la San Martín implementando desde hace tiempo carreras a distancia, ¿no? Sí, así es. Creemos que vamos por buen camino, ya estamos mejorando nuestra infraestructura tecnológica, estamos mejorando la capacitación a los docentes y estamos mejorando nuestro sistema de soporte y de atención a los estudiantes para poder atender pues, a todos nuestros estudiantes, tanto de Lima como de las filiales del sur y del norte. ¿Cuesta menos que la educación presencial? Hay que invertir mucho dinero en lo que son plataformas, en lo que son infraestructura tecnológica, pero en realidad hay ciertos ahorros para todos, ¿no? También para los estudiantes, porque no tienen que ir al campus presencial, economizan en tiempo. Sí. Claro. Ahora, uno lo que paga ahí es el prestigio de la universidad, ¿no?
También. Se paga el prestigio, se mejora la calidad de los docentes, se pueden contratar docentes extranjeros, ¿no? de mayor nivel. O sea, la inversión también se puede hacer en otros aspectos, ¿no? Se puede invertir, se tiene que invertir en la universidad, se tiene que invertir en los docentes, se tiene que invertir en mejorar la infraestructura. La infraestructura es como el campus físico, ¿no? Claro. Si tú tienes una pobre infraestructura, por eso que se quejan, oye, se cayó todo el campus, dicen, ¿no? Claro, es que tienes que invertir más en tu infraestructura tecnológica para asegurar más la continuidad de las clases a distancia. Correcto. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta intervención aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Juan Flores, director de la Unidad de Virtualización de la Universidad San Martín de Porres, dándonos detalles, contarnos cómo va el tema de la educación a distancia universitaria. Y efectivamente puede ser una gran educación de una super calidad. Inclusive la universidad puede, o sea, contar con catedráticos de primer nivel en medida que pues tienes en la China un super profesor. Ese profesor desde su casa nomás, tic, 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 tú te metes y desde ahí te dicta una super cátedra. No es que el profesor vive en la China, no. Pero es diferente con el tema de los colegios. Ojo, una cosa es la universidad, otra es el cole. 5 de la tarde con 23 minutos. Abramos la línea telefónica 212-5353. ¿Cuándo, ustedes qué creen? ¿Acaba a fin de mes la cuarentena o acaba después del Día de la Madre? ¿A fin de mes o después del Día de la Madre? ¿Tú qué dices, Johnny? Después del Día de la Madre. Yo también creo. Después, yo estoy que en junio ya me puedo mover un poquito más tranquilo, en junio por ahí. En junio ya estás alucinando. Ya me estoy por ahí, claro, dándome una escapadita. Claro. Tranquilo. Es muy injusto cuando nosotros decimos eso. O sea, a ver, convengamos que quienes podemos demandar un poco más de tiempo de cuarentena somos quienes tenemos un poquito de espalda, ¿no? O sea, nosotros estamos en esta gran población privilegiada que no ha perdido el empleo, ¿no? Por ejemplo. Entre otros casos. Digamos, hay gente que le han reducido dramáticamente su sueldo. ¿No? Hay gente que ha perdido el trabajo. También. Así, drásticamente. Y claro, desde aquí, desde esta orilla, es muy fácil caer en estados de la lógica, lo que debería ser y lo que no debería ser. Pero cuando uno tiene la barriga vacía y los chiquitos están ahí en la casa y vives al día, como mucha gente, muchísima gente en nuestro país, o cuando has tenido que cerrar tu empresa porque no resistes estar paralizado, ¿correcto? Porque tu negocio era un restaurancito de menú y eso ya fue porque va a haber distanciamiento social durante mucho tiempo, va a ser necesario manejarnos desde ahí. Claro. Ese grupo humano que nos escucha dirá, ¿qué tal concha estos idiotas? Estos son unos idiotas que creen que uno puede estar parado en su casa, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy delicado, siempre muy obvio. Entonces uno puede responder, bueno, ¿pero qué elegimos? ¿Sales de tu casa y te mueres? ¿O sales de tu casa y llevas luego a tu casa, a este espacio donde habitas, este cuarto que vives con toda tu familia, y llevas el virus? Pero es comer o morir. Así es la disyuntiva. ¿Ser paciente o ser paciente? No puedes ser paciente, Johnny, cuando tienes la barriga vacía. No, me refiero. Eso no puede ser paciente. No, o sea, si yo a a mis hijos que no comen hace 5 días, yo no puedo ser paciente y no voy a decir, bueno, uno sale, uno se arriesga. Claro que te arriesgas. Por los niños, por tus hijos, saldrás a buscártela. Claro, sales a arriesgártela. Si uno adulto ya se la come solo. Claro, me refiero a ese punto de gente responsable, que no es paciente, que quiere salir a fregar por ahí. Hay gente que se aburre en su casa y quiere ir a fumar su pucho a la esquina. Exactamente, a ello me refiero. Hasta las patas, ¿no? Indudablemente. Estamos con llamadas telefónicas, estamos con Roxana. Aló, hola Roxana, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto escucharte y sobre todo te agradezco que hayas tocado hoy día el tema de las universidades. Cuéntame. Yo vengo escuchando mucha preocupación por parte de padres y del ministro y todo sobre los colegios, ¿no? Así es, claro, y las universidades. Así es, pero el tema de los universitarios como que lo estaban dejando un poco de lado. Yo soy madre de una chica universitaria, ella estudia arquitectura en una universidad privada. Si de hecho la universidad está súper preparada para dar los cursos a distancia,
yo quiero que me expliquen, hay cursos en la arquitectura que no hay forma que se dicten de forma virtual. Indudablemente. Por ejemplo, En toda carrera, llevan- en realidad, en toda carrera necesitas un Así momento es. presencial, que es lo que hablaba con Juan Flores hace un ratito. Claro, El director así de es. la unidad de virtualización de una universidad privada también. Y efectivamente, hay cursos que necesitan... presencial. El acto es presencial, punto. Así es, ¿No? así es. Me No, ima- a un médico, a un chico de estudiante de medicina, ¿cómo le dices qué textura tiene, qué, no? Claro. El riñón. No, o el- indudablemente, indudablemente. ¿no? Y otra cosa, ¿no? Al margen de qué tanto aprendan nuestros hijos, creo que los padres, muchos de nosotros nos estamos preocupando mucho de cuánto pagamos, cuánto no pagamos, cuánto nos reducen, y no del estado emocional de nuestros hijos. Son jóvenes, son niños que están encerrados hace un mes y un poco más, y es tan difícil para ellos estudiar encerrados, sin un momento. Lo que pasa es en que, el que cual completamente de puedan acuerdo respirar. contigo. Ahora, ¿No? esta es una situación difícil para todos. Sí, Y cuando es para todos, es en todos los planos, ¿no? O Así sea, es, esto es difícil así es. en todos los planos de nuestra vida, Capital. ¿no? Sí, Entonces, ellos tendrán es que cargar difícil. con su propia dificultad también, ¿no? Y creo que justo lo que hablaba ahora con mi hija mayor vía FaceTime, ¿no? Videollamada, y le decía, aquí, en este tipo de circunstancias, en este tipo de momentos de la vida que nos ha tocado a nosotros ahora, sobrevive, o sea, se desenvuelve mejor, va a tener mejor camino, más futuro, mejor visión, mejor panorama, más perspectiva, quien se sepa acomodarse al cambio. O sea, esta frase, esta palabra, perdón, la resiliencia, ¿no? Así es. Quien sepa amoldarse mejor. O sea, quien pues, se resista pierde. El que En resiste. definitiva, la inteligencia se define por eso, ¿no? Por la capacidad que tienes de acomodarte rápidamente Así al cambio, es. ¿no? Quien Y para respecto al eso cambio, definitivamente necesitan apoyo de los papás, ¿no? indudablemente. El apoyo Indudablemente. muy fuerte de los papás. Bueno, ha sido un Indudablemente. gusto hablar Un contigo, gusto. Carlos, Que te vaya lindo. y que vayan adelante los chicos. Gracias, igual para todos. Ok. Chao. Gracias. 5:30 en Capital, ya volvemos. Cuando alguien ya tuvo el famoso, maldito coronavirus, ¿no? Y después de eso, ¿qué? O sea, ¿cómo queda una persona después de...? Porque uno escucha, y cuando te digo escucha es de fuente directa, o sea, amigos que te dicen, oye, quedé hecho puré, estoy hecho moco. Hay gente que dice que no vuelve que le afecta las papilas gustativas, que le puede afectar esto a futuro. ¿Qué pasa con una persona que ya tuvo el virus? ¿No? ¿Hasta qué punto se recupera? Esto me imagino que tiene que ver con la edad, tiene que ver con qué tan... cómo está el sistema de defensas del cuerpo de cada persona. Sobre eso, y sería bueno que nos llamen 212-5353 para que hagan todas sus consultas. ¿Qué pasa con una persona? ¿Qué hay después del coronavirus? ¿Qué pasa? ¿Qué cuidados he de tener? Y claro, lo contraigo una vez, ¿puedo contraerlo otra vez? O sea, no es que lo contraigo una vez y ya ahí quedó. Todas esas dudas las va a resolver Hans Vázquez Soplopuco, él es ex jefe institucional del Instituto Nacional de Salud. Señor Vázquez, buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con las personas que nos escuchan. Yo soy médico, especialista en salud pública y epidemiología, he hecho una maestría en salud pública por la Universidad Cayetano Heredia. Entonces estamos en muy buenas manos, doctor Vázquez. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. No, muy amable, más bien. ¿Y qué pasa después de esto? Pongamos que ya hice el cuadro de coronavirus, ¿y después qué? ¿Hasta qué punto se recupera una persona? Sí, tu pregunta es muy importante, mira. Es importante entender que la gran mayoría de casos de pacientes que tienen esta infección, del 100%, el 80% cursan con cuadros sin síntomas o leves, ¿no? De ahí el 15% con cuadros, son
datos aproximados para que la gente lo pueda entender. 15%, un poco menos quizás cuadros moderados. Capital. Y los pacientes más críticos son 5%, ¿no? La cantidad de pacientes que se hospitalizan están entre los que tienen cuadros críticos y los que tienen cuadros moderados, ¿ok? ¿A qué llamamos un cuadro moderado? Aquel que tiene, digamos, la infección, tiene una infección respiratoria aguda y algún síntoma de gravedad que puede ser compromiso del estado de conciencia y dificultad respiratoria. Y los críticos, pues, son aquellos que tienen problemas ya mucho más graves, ¿no? Correcto. En general, muchos de los pacientes, la gran mayoría se recupera. Y como tú dices, va a su casa. Entonces nos encontramos ante la situación de decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Así es. ¿Cómo se va a comportar la familia? ¿Qué tiene que hacer la familia? ¿Qué tiene que hacer la misma persona que regresa a su casa? ¿Qué cuidado ¿no? seguir después del alta, digamos? Cuidado seguir, efectivamente. Entonces, acá podríamos tener una persona que son la gran mayoría que estuvo hospitalizado y regresa a su casa y ya no tiene ningún síntoma. ¿Ok? En estas personas que han estado hospitalizadas y que han tenido un cuadro moderado, el Ministerio de Salud recomienda que estén, y también que es concordante con las recomendaciones internacionales, que estén aislados por lo menos 14 días, ¿no? Aislados. Correcto. Y en los cuadros graves o también moderados que a lo mejor salen de estar hospitalizados y todavía tienen algún síntoma, por lo menos hasta que cesen los síntomas. Podría ser un poco más de 14 días. Ahora, ¿qué cuidados tener en casa, ¿no? ¿En qué consiste este aislamiento en general? Primero, la persona pues tiene que evitar contacto con otras personas para evitar contagiarse. De preferencia en un cuarto, en un lugar relativamente aislado, si es posible, hasta donde se pueda, un baño aparte. Yo sé que es difícil a veces ya, esta eso es un situación lujo, en nuestro ¿no? país. Claro. Es un lujo, efectivamente. Literalmente. Así es. Evitar manipular cosas que todo el mundo manipula. No sé si tienen un perrito, un gato. Evitar en lo posible pues que el gato, el perrito esté entrando al cuarto donde está esta persona y de pronto se vaya a estar con todas las personas. Debería cubrirse. Debería Aislar a esa persona en toda la rigurosidad de la palabra. Aislar, todo lo que significa estar literalmente estar aislado, que no tenga contacto con nadie. O sea, lo ideal sería en un cuarto aparte, lo cual pues, ya es casi un imposible, con un baño aparte, lo cual doblemente imposible. A puerta cerrada, me imagino. Siempre es posible que sí, el cuarto debe estar ventilado, ciertamente. Es difícil a veces que pueda estar esta persona totalmente aislado. Me imagino, en este momento me estoy imaginando una cárcel donde te pasan la comida a través de una rendija, digamos. No se trata. Claro. Tampoco. Bueno, en ese caso la persona que sea solo la persona que tenga contacto, solo un integrante de la familia, quien tenga contacto con el expaciente en este caso. Con el expaciente, la persona que entra al espacio debería cubrirse, usar tapabocas, la nariz y la boca. Por supuesto, el lavado de manos, que es fundamental, ¿no? En todos los casos. La persona, si una vez que la ropa que usa esta persona, ponerlo en una bolsa y eso lavarlo aparte, ¿no? Claro. Que use sus cucharas, sus cubiertos, sus platos. Y algo muy importante también, en lo posible, en los días en los cuales va a estar esos 14 días, evitar la visita de personas ajenas a la familia y vigilar por si acaso los síntomas, ¿no? Algo que tú decías y que tú preguntabas, ¿qué va a pasar después? Hay muchas cosas que no se saben de este virus, ¿no?
lo más probable es que esta persona que salga de un cuadro de estar hospitalizado, probablemente esta persona va a estar protegida. Digo probablemente, no se sabe bien. Sin embargo, una vez pasados estos 14 días, esta persona igual tiene que mantener los cuidados generales, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, ¿es posible que pueda contraer el virus nuevamente, pero en su versión más fuerte? Esa es una pregunta que seguro tú mismo y toda la población y los medios también difunden. Realmente se sabe poco todavía del tema de la inmunidad y es un tema sumamente importante, ¿no? Lo más probable es que una persona que se recupere de un cuadro inicial de coronavirus esté protegida. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Algunos virus, otros tipos de coronavirus, porque hay varios tipos de coronavirus, así es, aparentemente brindan una protección de meses hasta 1 año, hasta 2 años. Pero no todas las personas, digamos, tienen el mismo grado de protección, ¿no? Algunas se curan y generan los anticuerpos necesarios para protegerse. Otras se curan, pero generan la protección de los anticuerpos en menor cantidad. No se sabe qué factor contribuye a tener más anticuerpos o menos anticuerpos. Correcto. ¿Hay alguna secuela después de haber hecho coronavirus? Eso depende mucho de las características. Capital. Se ha descrito que en algunos pacientes, por ejemplo, tienen disminución de la sensibilidad gustativa, del gusto, sí, o gustativa, ¿no? Así es. Y no se sabe bien esto. Aparentemente podría tener este virus ocasionar algún daño a nivel de las, digamos, de los receptores, de las papilas gustativas o incluso a nivel del sistema nervioso, ¿no? Otras personas podrían tener algunos problemas respiratorios, ¿no? Uh-huh. Otras personas podrían tener algunos problemas relacionados al riñón y otros problemas relacionados al hígado, pero este es estoy hablando de un pequeño porcentaje de personas. Correcto. Y depende mucho de cómo se recupera, y de eso depende cuál va a ser el tratamiento o el manejo, ¿no? Sí. Sabemos que hasta la fecha no hay tratamiento médico ni vacuna que demuestre algún efecto para este virus, ¿no? Ahora, efectivamente, y como usted bien dice, ¿no? En algunos pacientes no significa que sea regla, ¿correcto? Además, no es regla. De todas maneras, esto es nuevo. Es nuevo. Y lo vamos a conocer no en 2 meses, no en 3, no en 4, no en 5, o sea, en 1 año, año y medio, seguro ya tendremos toda la info y toda la casuística pre, durante y post respecto al virus, que ya permite, y con un grupo importante, digamos, para poder ya sacar conclusiones, ¿no? Pero, por ejemplo, médicos de Hong Kong, tengo aquí, han descubierto una reducción de la función pulmonar y una persistente falta de aliento en algunos pacientes de coronavirus, a pesar de haber superado la infección viral, ¿no? Luego, en algunos pacientes la función pulmonar podría disminuir entre 20 y 30% después de la recuperación. Y eso podría, digamos, de alguna manera, el daño de algún órgano, ¿no? Sí, como te comenté hace un momento, depende mucho de las características o la agresividad y cómo se ha comportado la infección en una persona. Sabemos que el principal órgano afectado en los pacientes críticos es los pulmones, ¿no? Entonces muchos de los pacientes podrían quedar con alguna, no muchos, algunos pocos con alguna secuela pulmonar, pero también sabemos que afectan otros órganos. Eso depende mucho, y como te digo, este
este síntoma de la alteración del sistema del gusto olfatorio, que está relacionado con lo que comentas, no se sabe bien, podría estar asociado a alguna alteración más bien a nivel del sistema periférico, más central del sistema nervioso, pero eso no se sabe muy bien todo eso, es parte de lo que se tiene que estudiar, ¿no? Cada día está saliendo publicaciones y los médicos están utilizando todo el armamento que tienen a la mano para poder tratar cada paciente, y los protocolos cambian Capital. Constantemente, ¿no? De tratamiento. Claro, entonces, la idea, ¿podríamos recibir algunas llamadas del público y resolver algunas Sí, dudas? por supuesto, ¿Sí? por supuesto. 212 2010. No, estoy con los números equivocados. Bueno, ¿cuál es el número? Yo ni- 212-5353. Se lo llevaron de acá, no sé. 212-5353. 212-5353. Bueno, muy bien. 212-5353, llámenos. A ver, mal haría entonces a estas alturas del partido, o sea, cuando recién estamos conociendo cómo se comporta este virus, mal haría entonces una persona que ya obtuvo, ya contrajo el coronavirus, Capital. tuvo la dicha, la suerte de salir bien parado, bien librado, alguien que haya registrado síntomas, ¿no? Digo, porque asintomáticos, como usted bien dice, un altísimo porcentaje, ¿no? Y claro, y creer que, bueno, como a mí ya me dio, ahora soy pues como Iron Man, ¿no? Invencible. Y ya puedo salir a la calle, ya no hago distanciamiento social, o sea, esto no es que ya pasé el examen, ya pasé ese curso, no lo vuelvo a ver nunca más en mi vida. Esto no funciona así. No, efectivamente, tanto así que si bien es probable que esta persona salga protegida de esto, ya hay varios reportes que podrían estar hablando de probables reinfecciones, eso no se sabe. Entonces, correcto, mejor cuidarse. Es importante tener responsabilidad en ese sentido. Uno, porque no se sabe mucho del virus y la persona que sale recuperada podría no tener la suficiente cantidad de anticuerpos como para que, digamos, pueda no ser infectado en los próximos meses, ¿no? Entonces, debería guardar las recomendaciones generales tal cual una persona tiene de manera general, ¿no? Lo otro es que también hay una responsabilidad, ¿no? de esa persona de poder contagiar conductas o motivar conductas de distanciamiento y de responsabilidad para con otras personas, y eso es muy importante también. Sí, efectivamente. Zoila está en la línea. Hola, Zoila, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al doctor también. Yo Hola, en realidad paro temerosa porque yo hace más de 3 años que yo he perdido el gusto y el olor. O sea que yo no huelo ni siento el gusto de la comida. Ese es mi gran temor. Entonces yo en realidad quería preguntarle al doctor que no me dijesen a ver cómo me podría dar, porque soy una persona de riesgo también, ¿no? Entonces, aparte, por favor, quisiese a través de las ondas de Capital pedirle al señor alcalde de Surco, porque aquí hace poco ha muerto, en el puente Benavides ha muerto un señor, creo, de ese mal, y en Loma Umbrosa también. He visto que otros alcaldes han fumigado, pero él en realidad no ha fumigado, no ha pasado nada. Ya ahora ya ha pasado uno que también, que si no es en el Yoque, es en la Rambla, que ha caído en esos centros comerciales, y quisiésemos que fumiguen, la verdad. Gracias, doctor, porque yo, como le digo, hace 3 años, y cómo me podría dar cuenta de la enfermedad. Muy amable. Gracias por la contestación. Gracias a ti, Zoila. Doctor Vázquez, una consulta, un segundito, me quedo con lo último de la oyente para y de ahí si puede usted desarrollar todas las dudas. Pero esto de la fumigación, la verdad, ¿funciona o no funciona? Porque si yo fumigo un área, correcto, pero a los media hora ingresa alguien que tiene coronavirus, tose, escupe, no sé, veo que hay distritos que están baldeando veredas, pero tendrían que baldearla cada 2 minutos más o menos. Sí, bueno, con respecto a lo último que dices, es una de las intervenciones que lo que busca es justamente disminuir la cantidad posible
probablemente poca de este virus en las superficies, ¿no? Correcto. No se sabe bien no se sabe bien si funciona o no. Lo que busca es disminuir la cantidad de este virus en las superficies, que probablemente sea poca, pero es posible que sea. Se sabe que este virus es muy contagioso, puede vivir de horas hasta algunos días en algunas superficies, de ahí que se recomienda. Y la fumigación pretendería hacer eso, pero sabemos que en lugares muy concurridos esto es... nulo, eso no, sí, claro, nuevamente... Claro, de poco impacto. De poco impacto, tal cual. Bueno, y respecto a la consulta, la primera consulta del oyente... Sí, responderle a Zoila que sabemos que este es un nuevo virus, ¿ok? Entonces, este virus, toda la información señala que ha nacido, digamos, en diciembre, ¿ok? Toda la información que se tiene. Antes no existía este virus. Relacionarlo con algún problema del gusto y olor de hace 3 años, digamos, probablemente no sea. Sin embargo, la señora Zoila sí tendría que ir a consulta para ver este tema. Y también me lleva a una recomendación. Hay mucha preocupación en las personas. En la medida que nosotros podamos estar, mire, es difícil, pero tenemos que tomar las medidas preventivas y estar tranquilos, porque también la salud mental es un tema sumamente importante que hay que manejar en esta situación. Y lo que decía la señora Zoila también es importante. Las personas, es importante señalar que tienen que tener más cuidado son las personas que tienen algún factor de riesgo, que son las personas mayores de 60 años, que tienen algún grado de obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes. Esas personas tienen que tener algunas medidas adicionales de distanciamiento social, de salir poco de casa en estos días, y tienen que tener mucha tranquilidad. La salud mental es un tema sumamente importante, mucha tranquilidad. Sí, tal cual. Hay llamadas, hay más llamadas. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo está? Un saludo para ti y para el especialista. Gracias. ¿Cuál es tu consulta? A ver, te cuento. Yo a partir del 3 de abril hasta el 11 tuve fiebre, 2 a 3 veces al día. Perdí el sentido del gusto, tuve un dolor terrible al cuerpo por varios días, dolor de cabeza y todo. Reporté mi caso al 113 y al 107. Me pusieron en los posibles casos. Hasta el día de hoy seguimos esperando acá en casa lo que es la prueba. Si bien es cierto, yo ya siento bastante mejoría, no sé hasta cuándo tengo que estar acá con mi familia encerrada en casa, porque sí tengo amigos que nos están ayudando haciendo las compras y todo esto, ¿no? Felizmente. Pero también de nuestra parte tenemos madres con problemas preexistentes delicados, y tenemos miedo que el día que diga el presidente ya pueden salir de sus casas, nosotros tenemos miedo de ir a verlas, ¿no? Correcto. Estamos acá desde el 3 de abril prácticamente encerrados, sin saber si tenemos o no el virus, si pasó por nosotros, pero hemos tenido los síntomas. Tengo una niña de 7 años también. Ok. A ver qué me puede decir el especialista al respecto. Cómo no, muchísimas gracias. Gracias. Ok, gracias. Ya, a ver, Karen, en general lo que se ha visto y se sabe es que los niños, los jóvenes menores de 20, 18 años hacen síntomas muy leves, así que por ese lado uno puede estar un poco más tranquilo, aunque no significa que no puedan ser infectados. Estas personas jóvenes se infectan, pero tienen síntomas o no tienen síntomas, tienen síntomas muy leves o no tienen síntomas. Yo seguiría las recomendaciones que dan en general los especialistas, los clínicos. Este virus ya está en la comunidad, ya está en Lima, en el país. Entonces, las personas que puedan haber tenido algún cuadro de malestar, de fiebre, de síntomas respiratorios,
hasta no demostrar lo contrario, probablemente sean síntomas asociados a este coronavirus. Y la conducta tiene que ser en consecuencia a esa posibilidad. Está muy bien lo que has hecho, que es mantener esa cuarentena, ese aislamiento, y lo que se recomienda es que la persona, a partir de que empiezan los síntomas, esté en su casa hasta que cesen los síntomas, ¿no? Y aislarse de los otros miembros de la casa, ¿no? Entonces, y seguir las medidas que hemos recomendado hace un momento. Sabemos que hay dificultades y hay brechas a nivel de las llamadas al 103, entiendo que se están mejorando. Y entiendo que después de que pare esta cuarentena obligatoria, lo que ha dicho estos días el ministro de Salud es que van a haber cuarentenas focalizadas relativas, porque esto va a durar meses, sí, hasta claro, años, no es de ahora. No es de Entonces ahorita. hay que estar preparados para eso, ¿no? Ahora, doctor, una consulta, ¿cómo reinsertarnos? O cómo, por ejemplo, ¿cómo hago yo para reinsertar a mis hijos? Son niños de bebés, o sea, 3 años, 2 años, ¿no? Claro, lo más inmediato que tienen ellos es salir al colegio, al inicial, digamos, ¿no? Y eso no va a ocurrir todavía, como lo dicen las autoridades. Esa será, digamos, la pauta para ir reinsertando a mis hijos a la nueva normalidad. No digo la normalidad porque lo de antes no va a volver, pero en algún momento, claro, vamos a, no sé, yo voy a pretender llevármelos a algún lado, de visita a la casa de la abuela. O sea, no podemos pretender que los chicos estén en un hábitat así como una urnita de cristal. Pero ¿quién marca esa pauta? Me imagino que cuando vuelvan a clases todos los chicos ya estarán bastante contenido el tema del contagio, ¿no? Mira, lo cierto es que hasta que no tengamos una vacuna, Sí, pues. tenemos que seguir con medidas generales. Es decir, 1, distanciamiento físico. 2, proteger a las personas mayores, ¿no? A los que están en riesgo. Y 3, medidas de higiene constantes. Como tú bien dijiste, es una nueva normalidad. No, muchos hemos pensado que cuando pase la cuarentena o pasen unos meses vamos a volver a ir a los cines, como si, o ¿no? los A las restaurantes, discotecas, eso ya fue. Pero eso no va a volver. Eso no va a volver así nomás. Por lo menos hasta unos años. Así es. Entonces ya hay que hacernos la idea de que este virus ha cambiado un poco las maneras, es una oportunidad y nos presenta varios retos, ¿no? No solo para las personas, para la comunidad, para las familias, sino también para el gobierno, para la salud pública. Entonces hay muchas cosas que cambian, ¿no? Sí, hoy leía las declaraciones de un epidemiólogo japonés, que fue justamente quien alertó lo que ocurría en este crucero al inicio de todo esto del coronavirus, y decía, él opinaba que, por ejemplo, no nos hagamos fantasías con los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, Así es. el tema de los Juegos Olímpicos, con todo cariño, no va a ser este año ni el próximo, ¿ah? Así es. O sea, tal vez, a lo mejor, quién sabe, en el 2022, tal vez, o sea, a ese nivel, porque claro, no depende de uno, como usted bien dice, esto depende de todos, es mundial, es universal, o sea, Así es. porque, y ojo, lo mismo para quienes tengan, o sea, necesitamos manejarnos con mucha conciencia cuando nos vayamos reinsertando a la vida laboral, ¿no? Por ejemplo, no es que como ya uno más o menos puede movilizarse, porque van a haber ciertas restricciones de todas maneras, en fin, ya todo bien. No, o sea, quien salga de casa necesita ser consciente de este tema de distancia con el equipo de trabajo. Las oficinas van a necesitar cambiar sus formatos. Eso, o sea, lo digo desde ya. La gente ya no hay que el saludito con la mano, el beso, el abrazo. Eso con todo cariño, no. Al menos hasta que no salga una vacuna, ¿correcto? Así es. Y además las vacunas
son una serie de ensayos y errores. O sea, no es pues que la vacuna que aparezca ahorita en septiembre es la mejor de la Tierra. O sea, lamento pincharles el globo, pero no va a ser así. O sea, la vacuna definitiva que nos salvó a la humanidad, eso no va a ocurrir así. Esa vacuna también tendrá sus errores, también tendrá sus fallas, e irán encontrando la fórmula perfecta. Lo segundo es, repito, quienes salgamos de casa, me incluyo, porque yo soy quien sale de mi casa, al llegar necesitamos desarrollar un protocolo. Y esto no ahorita, esto de aquí en diciembre, en marzo del próximo año, hasta que ya, digamos, estemos recontra seguros respecto a la vacuna y a los procedimientos, ¿no? Pero yo me imagino que voy a necesitar seguir llegando a mi casa, quitarme la ropa afuera, los zapatos en una bolsa, ir directo a la ducha, hacer un duchazo, un cambio de ropa, y recién ahí podré entablar cierto contacto con mis seres queridos, si es que ellos no han salido de casa, ¿no? Y manejarse así, porque... Sí, no. Definitivamente una vacuna no va a ser, o sea, se dice este año, pero lo más probable es que sea el próximo año. Y el próximo año va a haber una vacuna, como bien dijiste, inicial. Es un tema de ensayo-error, ¿no? Recordemos que para la influenza tomó muchos años hacer alguna vacuna satisfactoria. Entonces, y los protocolos para entrar a casa, no ya para cualquier persona, sino para el mismo personal de salud, ¿no? Entonces, hay una serie de nuevas normalidades, entre comillas, que se tienen que hacer, ¿no? El protocolo de las personas que trabajan en casa, por ejemplo, las personas que asisten en las labores del hogar, o ni siquiera asisten a las labores. A ver, cualquier agente externo al hogar que uno no tenga control. Pongamos que en mi casa entre una enfermera. En realidad, el protocolo para cualquier persona que entre a la casa, ¿no? Va a cambiar. O sea, hasta alguien que llegue de visita, esta cosa de visitarnos entre nosotros va a poder ir ocurriendo, pero con protocolos muy claros. O sea, estar muy atentos a eso, no confiarnos. Por eso el tema clave va a ser, ¿no? Definitivamente, hasta que no hay una vacuna satisfactoria, distanciamiento físico es clave, 1,5 metros, 2 metros. Así y es. Las medidas de higiene personales y de las superficies, eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Muy bien. Doctor Vázquez, muchísimas gracias por su participación en el programa. Muy, muy amable. Hasta luego. Muy amable, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. 6 de la tarde con 1 minuto, vamos al corte y volvemos con... vamos a continuar con el tema de las pensiones, ahora escolares, las clases virtuales, el plan de recuperación, ¿no? Así es que activamos la línea 212-5353. Ángela Sevilla, secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi, estará con nosotros. Frente a multitudes, frente a si no hay distanciamiento social, si estás expuesto a grupos importantes de personas, pues no te va a salvar ni Dios. Así de simple. Y claro, Capital. En Virginia, en Estados Unidos, un pastor, ¿no? Un miembro de la cabeza de una iglesia, ¿no? Estos señores un pastor, el equivalente a un sacerdote en la iglesia católica, en el universo evangélico es el pastor. Bueno, un pastor de Virginia muere por coronavirus tras negarse a dejar los servicios religiosos. Ahí está. Él retó al coronavirus en algún momento. Él dijo: creo firmemente que Dios es más grande que este temido virus. ¿Puedes citarme sobre eso? Y lamentablemente murió el pastor. Afirmó el pastor evangélico Gerald Glenn en un servicio presencial realizado pese a las advertencias contra las reuniones de más de 10 personas. ¡Ojo! Un pastor evangélico falleció por coronavirus en Virginia, Estados Unidos, tras continuar realizando sus servicios religiosos, omitiendo las medidas de distanciamiento social aplicadas por el Estado para frenar el contagio del letal virus. El pastor Gerald Glenn prometió seguir predicando a menos que esté en la cárcel o en el hospital. Bueno, ya está en el cielo. En el cielo es más difícil todavía, ¿no? Mira, no le chuntó. Ignorando las... Es que, lamentablemente, o sea, si tú crees que en nombre de Dios no te va a pasar nada, o sea, hasta Dios se quita de tu lado, porque Dios dice: no, yo tampoco me contagio.
ignorando las advertencias contra las reuniones de más de 10 personas, señala el medio estadounidense, en fin, el New York Post. El religioso, en su último servicio presencial, que tiene data del 22 de marzo, o sea, de hace casi un mes, reunió a un gran número de personas en su iglesia y pidió a los asistentes que se pusieran de pie, jactándose de tener un gran número de fieles pese a la pandemia. Él dice: creo firmemente que Dios es más grande que este temido virus. ¿Puedes citarme sobre eso? Tras caer en la polémica por sus palabras en su servicio religioso, prometió mantener su iglesia abierta a menos que esté en la cárcel o en el hospital. Bueno, además veo la foto, es un hombre muy, muy grande, o sea, población de alto riesgo. Soy esencial, soy un predicador, hablo con Dios. Ah, la miércoles, bueno, ya está, se puso en modo raya. Hablo con Dios, habría dicho el pastor, según lo que cita este diario norteamericano. Definitivamente Dios le dijo: ven para acá, venga para el cielo nomás, vamos a hablar ahorita face to face. El último domingo, la iglesia comunicó tristemente para sus fieles la muerte del pastor, ¿no? Y claro, la hija del pastor se quedó sin papá, la chica, obviamente, y ella es la que hace el llamado ahora, la entrevista en una serie de medios locales, obviamente, de allá de Gringolandia, y hace el llamado a que todos los civiles se queden en casa. O sea, le costó la vida al padre. 6 de la tarde con 8 minutos. Tenemos una campaña aquí en Capital que se llama Voces que Ayudan. De hecho, aquí en el programa la hemos mencionado también. Y es que presentamos casos de personas que están pasando un momento muy, 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 muy duro, y apelamos a tu solidaridad en estos tiempos. Capital y la iniciativa Voces que Ayudan agradecen a todas las personas que sumaron esfuerzos para estar juntos a la familia Sembrera Sarango. Esta familia agradeció la ayuda de todos. Esta es la señora que tiene 3 hijas, si no me equivoco, y yo he comentado esto aquí en el programa. Esta familia está profundamente agradecida con ustedes, con quienes han ayudado, se han parado solidariamente. Esto es una mujer, el hombre, su esposo, perdió el empleo, no tienen ahorros, ella se dedicaba a labores de limpieza, no puede hacerlo, tiene 3 hijos en edad escolar, además niñitos de 9, la mayor tiene 9, una de 4 y una de 2. Tengo el caso en la cabeza porque me quedé completamente impresionado ese día, salí enfermo de aquí el programa, dicho sea de paso, después de escuchar ese caso. Y así hay muchos, ¿no? Hicimos el llamado aquí en el programa y en general en la programación de la radio. Y bueno, finalmente han podido darle cierta ayuda a la familia Sembrera Sarango. Y tú puedes ser una voz que ayuda aquí en Capital también. Solo sigue la programación, ni bien escuches los casos o las historias que ponemos al aire y la necesidad que está afligiendo a esa familia, pues nos envías un mensaje al WhatsApp de Capital. Al 969-961-411, nos dices de qué manera quieres ayudar, y nosotros somos el medio que pone en garantía que el caso no es un cuento. ¿Ok? Esa es la función del medio de comunicación. Nosotros somos ese puente entre tú y la persona o la familia que está necesitando ayudas a gritos. Entonces nosotros verificamos que no sea una metida de dedo, que no sea un estafador, un cuentazo. ¿Ok? Ese es el compromiso de la radio, ser el puente y también verificar. Y bueno, Capital. Esta iniciativa es obvio que tiene por objetivo ayudar a más personas, a las personas más necesitadas. Así es que tú puedes ser una voz que ayuda aquí en Capital. 6 de la tarde con 10 minutos. Ángela Sevilla es secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi. Llámanos 212-5353. ¿De qué vamos a hablar? Del temita de los colegios, de las pensiones, las clases virtuales, el plan de recuperación. ¡Wow! Son un montón de puntos. Ángela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de tratar este tema tan importante que preocupa a muchísimos padres y madres de familia. Me imagino que gracias a ti, Ángela. Me imagino que han recibido toneladas de quejas de los padres en todos estos días.
Miles. Sí, Carlos, comentarte que en realidad desde que se inició la declaración de emergencia sanitaria, Indecopy ha puesto a disposición de la ciudadanía los medios virtuales para que puedan hacer llegar los reclamos de los servicios esenciales, entre los cuales está el servicio educativo, ¿no? Entonces, a través del reporte ciudadano, nosotros hemos recibido un total de aproximadamente 7.000 reportes o reclamos, de los cuales 2.000 están dirigidos al sector de educación y gran parte de ellos direccionados al tema de cobro de pensiones, que es una preocupación evidente y latente estos días en los padres y madres de familia. Correcto. Hay muchos... A ver, convengamos que hay padres que están... Esto tiene que ver con el grado académico también. O sea, es distinta, muy diferente la situación de niños de inicial, que requieren otro tipo de atención en el aula, correcto, otro tipo de manejo de parte del profesor, del docente, versus los niños de primaria y los de secundaria, ¿no? Son escenarios completamente diferentes y cada uno, creo yo, necesita sincerar los gastos, o sea, sincerar la mecánica, el sistema, los gastos. Sí, Carlos, en realidad creo que tenemos que partir de la premisa de que esta situación de emergencia sanitaria es un tema que no ha sido provocado ni tiene responsabilidad ni el colegio como proveedor ni los padres o madres de familia como consumidores, sino que le está afectando a todos en general, ¿no? Entonces, en ese escenario es importante lo que tú dices y es el llamado que se está haciendo, ¿no? Es a sincerar en realidad cuáles son los costos que tiene el centro educativo y respecto de los cuales puede prescindir de cara a lo que va a ser el servicio en adelante, que ya el presidente ha señalado que debemos ponernos en un escenario de que esto se va a virtualizar o va a ser virtual durante lo que quede del año, ¿no? Entonces, en ese escenario, en efecto, cada nivel tiene requerimientos y tiene metodologías distintas. Lo que tenemos también que tener en cuenta es que debemos dejar de lado un poco el concepto ese que teníamos de horas lectivas, ¿no? O sea, claro, yo mando a mi hijo al colegio y tiene que cumplirse tantas horas lectivas. No, el enfoque tiene que ser ahora por los logros de aprendizaje obtenidos. Y hacia eso tienen que apuntar los colegios cuando estructuren su plan de recuperación. Y hacia eso tienen que apuntar el plan de recuperación tanto de nivel inicial, de nivel primaria, como de nivel secundario. Porque ayer, por ejemplo, lo dijo el ministro de Educación, que sí era factible las clases virtuales para niños de inicial, pero evidentemente requieren de otro tipo de metodología, requieren de otro tipo de espacios o de mecanismos, ¿no?, que el colegio va a tener que indicar. Pero si finalmente el colegio señala o no está en capacidad de hacerlo y eso va a ser evaluado por la UGEL, entonces tendrá la UGEL que indicar como unidad de gestión educativa local si es que el plan de recuperación es adecuado o no para los objetivos que se buscan en el colegio o en el centro educativo, ¿no? Entonces, correcto. Lo que tiene que tener el padre de familia en claro es que en esto el gobierno ha señalado cuáles son los pasos que tienen que seguir los centros educativos. Para esto, normalmente, el Ministerio de Educación daba unas orientaciones anuales para el año lectivo que en medio de esta situación tienen que ajustarse ahora a un escenario virtual. Entonces, con todo respeto por el Ministro de Educación, la verdad, y con todo cariño, yo creo que cuando dice que sí se puede en el caso inicial, con todo cariño creo que se está equivocando. Con todo respeto, yo creo que se está equivocando, al menos en inicial. Porque si bien es cierto, la plataforma virtual puede estar diseñada de una manera maravillosa, la infraestructura del hogar no. Por ejemplo, la casa no es el espacio adecuado para que los niños de un niño de inicial que necesita determinado tipo de contención a todo nivel se desarrolle. Yo creo que estos programas virtuales van a un poco a paliar la situación. En fin, pueden ayudar en algo, pero jamás será lo mismo, al menos, por ejemplo, en inicial. Porque las personas que estén acompañando a los chicos, en este caso no necesariamente las madres de familia, porque hay quienes trabajarán o están atendiendo la casa, en fin, o los mismos padres, ¿no? Por último, no tienen las aptitudes de un educador de inicial.
Porque no Sí, no pasa por definitivamente, supervisar la tarea, ahí no hay nada que supervisar. Al niño en inicial lo tienes que acompañar, tienes que tener útiles, los recortes y el cartoncito y la plastelina y la baba y todo lo que tienen los chiquitos. Están desarrollando otras habilidades justamente que les permitan, que son el puente para que puedan iniciar la vida académica en primero de primaria, ¿no? Entonces es bien delicada esta situación. Es frustrante. Definitivamente, Inclusive, concordamos todos, Carlos, en que es una situación muy delicada y justamente lo que el colegio tiene que garantizar es que pueda prestar este servicio de una manera adecuada. Claro. Entonces, en el plan de recuperación lo que tienen que hacer es sincerar cuál va a ser la metodología que van a utilizar y será la unidad de gestión educativa local, que es parte del ente rector, que es el Minedu, quien señalará si ese plan de recuperación se adecua o no a los logros y objetivos de aprendizaje que se quieran lograr en todos los niveles, tanto en inicial como en primaria como en secundaria. Entonces, para eso, el padre de familia tiene que tener en cuenta que el colegio tiene la obligación de presentar ese plan de recuperación. ¿Cuándo lo tiene que presentar? Una vez que el Ministerio de Educación emite las orientaciones pedagógicas que son aplicables para todos los niveles en este año, en lo que quede del año, que se va a llevar a cabo de manera virtual. Una vez que presente ese plan de recuperación, la unidad de gestión educativa local va a supervisar el cumplimiento de ese claro, plan porque de yo lo que creo que ocurre virtualmente es un acompañamiento, pero no un tema de estudio. O sea, yo honestamente creo que mis hijos, por ejemplo, que están en inicial, no van a obtener con esa compañía virtual que el colegio mismo está generando. Tengo la suerte de poder tener a mis hijos en un colegio privado. Y el colegio, he visto cómo en este tiempo, en este mes, el colegio se ha ido adaptando, ¿correcto? Y ha ido encontrando las formas. Y en esta última semana, por ejemplo, ya han enviado como un megapack vía internet de videos y con cada video con su objetivo y cada profesora. Pero no es fácil, no, o sea, más allá de fácil. Para algunos nos es simplemente imposible, porque no tenemos las aptitudes para sentarnos con el niñito a llevar a cabo las labores que hacen en el colegio, ¿no? O la oferta del colegio. Si tú estás en un colegio bilingüe, por ejemplo, la oferta es que los metes desde inicial, ¿no? Porque ahí hay una inmersión en el idioma que tú elijas, digamos, ¿no? Si es un colegio francés, si es un colegio alemán, si es un colegio en inglés, qué sé yo. Eso no se registra en la casa, por ejemplo, porque el colegio, en el caso de inicial de los colegios bilingües, por ejemplo, desde que tú piensas el colegio te hablan todo el día en ese idioma. Cosa que, como entenderás, en mi casa con las justas hablamos español. Entonces, ¿no? Entonces hay un tema ahí que no se está registrando, que es una propuesta del colegio, que no la puedo trasladar a mi casa y que creo que el colegio tiene que sincerar. De hecho, es un tema retador, es un tema retador para los centros educativos porque tienen que adaptar a esa nueva metodología y en esa adaptación también tienen que sincerar, y eso es a lo que se apunta, a llamar a un acercamiento a los padres de familia y al centro educativo para que también evalúen, porque en efecto no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual, pero cada una tiene su propia metodología, cada una va a tener sus logros de aprendizaje, cada una va a tener determinados puntos a favor o puntos en contra. Pero, sin embargo, en tanto no es la misma propuesta, en tanto es un año atípico. Es un año atípico, es un año de compañía. Es un año atípico, así exacto. Entonces, los colegios tienen que sincerar. Pero no lo están, ese es el tema. Por ejemplo, a mí ya me llegó la boleta del siguiente mes. Entonces, ¿qué hago? Claro, dejo de pagar y me ha llegado exactamente igual, con la misma, con la raza que tienen los colegios de cobrarte antes de mes, es que ahí hay un tema, Carlos, todo lo que la zurradera que siempre han hecho. Claro, pero es un tema que hemos detectado nosotros en la fiscalización a propósito de todo este tema. Nosotros hace mucho tiempo venimos haciendo todos los años la campaña y recordamos a los padres de familia que está prohibido el cobro adelantado, que ellos no deben sentirse obligados a pagar de manera adelantada el pago de las pensiones. Sin embargo, en el medio de esa emergencia, lo primero que saltó fue, pero yo ya pagué marzo, sí, claro, y no me van a dar el servicio. Pero sin embargo, eso es un supuesto que está prohibido. Nosotros tenemos ya identificados centros educativos y se están iniciando las investigaciones para luego dar las conclusiones que correspondan y evaluar inicios de los procedimientos sancionadores que corresponden en aquellos casos de colegios que han cobrado por adelantado la pensión, porque ese es un supuesto que está prohibido y ha estado prohibido antes de la emergencia sanitaria inclusive. Entonces, eso los padres tienen que tener claro. No
puede pagarse la pensión de manera adelantada. Otro supuesto, Carlos, que te comento, ha sido colegios que, por ejemplo, han suspendido el acceso a las plataformas virtuales que han tenido implementando en este tiempo por falta de pago de pensiones. Y esa es una medida ilegal. Es como si en un año típico, si lo queremos llamar así, a ti, por ejemplo, te negaban el acceso a la libreta de notas de tu hijo, o retiraban al alumno del salón porque no había pagado la pensión, o no lo dejaban ingresar al centro educativo. Es una medida ilegal que va contra la formación y el derecho principal del alumno a tener una educación. Entonces, ese tipo de escenarios, por ejemplo, ya se han identificado, se han venido haciendo y se está trabajando de manera coordinada con el Minedu, porque una vez que la UGEL comience a recibir estos planes de recuperación y evaluar el contenido de los planes de recuperación, también tendrá que determinar si en efecto estos planes de recuperación corresponden a la calidad esperada y si corresponden o se van a lograr a través de ellos los objetivos de aprendizaje que se deben plantear para este año. Los padres de familia en general, si por algo estamos cabreados, estamos molestos, o sea, a ver, yo creo que de ninguna manera se trata de... No podemos tampoco dejar de sostener al colegio, ¿correcto? Es decir, y cuando te hablo de dejar de sostener al colegio, para mí son los profesores, indudablemente, ¿no? Y todo el director, los profesores, el personal de limpieza, toda la gente, toda esa comunidad de seres humanos que permiten que mis hijos puedan desarrollarse en ese espacio, ¿no? Desde aprendizaje y medidas de higiene, en fin. Pero claro, los colegios han hecho los locazos, y algunos ya la pegaron de recontra generosos y bajaron 5%, ¿no? Que eso ya ha sido un recontra chiste, ¿no? Tengo una lista de colegios que es una burla. Y además, poniendo entre paréntesis que ellos nos están ayudando a... ¿No? Eso es otro tema. Acá el tema es primero sincerar entre lo que tú me estás dando ahora en este momento de crisis y si eso va refrendado tiene que ver con lo que yo pago, con lo que tú me cobrabas. Tú me cobrabas por este montón de cosas, ahora me das otras cosas que acompañen a mis hijos, ok. Y entiendo que hay profesores trabajando y todo, pero bueno, en esta crisis todos nos tendremos que ajustar, ¿no? Sí, de hecho, tener en cuenta que la comunidad escolar no solamente lo forman los padres y madres de familia y los alumnos, sino también todo el entorno que lleva y que es lo que hace funcionar el colegio. Que y a ellos hay que cuidar docente, también. Personal administrativo. Así y eso es algo que hay que cuidar, porque hay que cuidar la sostenibilidad también. Completamente de acuerdo. Como centros de labores y también como personas que tienen una carga familiar, que tienen que asumir también sus obligaciones y que esto está afectándolos en todo nivel, ¿no? Entonces, siempre el llamado es a sentarse y a conversar. Nosotros como Indecopi no podemos entrar a regular precios porque es el modelo de economía que tenemos constitucionalmente reconocido, que es una economía de modelo en el cual se define por oferta y demanda el precio de los productos o servicios. No podemos entrar a regular el precio de las pensiones escolares, pero sí hemos sido enfáticos en llamar y en exhortar a los centros educativos a que se inseren y lo digan plenamente, cuáles son los costos que pueden reducirse y que deberían reducirse en este escenario. Si es que es posible hacerlo, que lo hagan. Claro. Y que en efecto ayuden de esa manera a los padres de familia que también se han visto afectados y que por este tema del aislamiento social no han podido desarrollar actividades económicas y en efecto tienen mermadas económicas. Y en todo caso, sobre lo que sí se puede entrar, lo que sí pueden ayudarnos ustedes desde Indecopi es, por ejemplo, este tema del pago adelantado. Por supuesto. ¿No? Eso es en todos los colegios. Yo les doy el dato. Eso es en todos los colegios, por no decir, o sea, ya voy a decir casi todos para no caer en el error. Pero sí yo me meto a mis hijitos en distintos colegitos. De mi 100% de colegios, el 100% me cobran antes de darme la clase. Es un tema que no está permitido y no debería darse y tenemos a disposición el reporte ciudadano, tenemos a disposición los números del Indecopi. En Lima es el 224-7777, en provincia el 0800-440-40. Tenemos el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gov.pe para que pongan en nuestro conocimiento esos supuestos, porque esos supuestos, como vuelvo a repetir, Carlos, están prohibidos inclusive antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. Sí, claro, eso no tiene nada que ver con... No pueden cobrarse las pensiones de manera adelantada y esto lo que ha hecho es develar que los colegios o algunos centros educativos han estado actuando indebidamente en relación a este punto. Ahora, y los colegios, claro, y uno como padre de familia dice, bueno, a veces yo denuncio, pero eso me va
entre que se resuelve la denuncia y todo, ya no pagué, por ende ya no tengo el cupo para mi hijo, por ende ya no recibo las clases. Hay toda una cadena de hechos que ocurren después, ¿no? Y claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre nosotros tenemos que velar por el derecho fundamental del niño a la educación. O sea, quien tiene que estar resguardado en todo este escenario es el menor, y el derecho que él tiene a continuar con la educación. Entonces, esa va a ser siempre la premisa por la que vamos a partir y lo que vamos a nosotros cautelar en todo momento. Porque además, inclusive el juego, el colegio es, bueno, si ustedes quieren en este colegio, estas son las condiciones, ¿no? Y muchos padres de familia, lamentablemente, nos enrollamos la lengüita porque esas son las condiciones y queremos ese colegio. Pero claro, llega un momento en que tú dices, un momentito, señores, a ver, esto no está bien, ¿correcto? Y además no está bien aquí, allá. Bueno, hay que juntarnos todos y hacer respetar lo que es. Las condiciones educativas y en general las condiciones que todo proveedor ponga dentro de una relación de consumo siempre tienen que estar enmarcadas dentro de lo que la norma es. Correcto. Hay una norma, se cumple. Eso es lo que tiene que tenerse claro. Hay una norma que tiene que cumplirse y en este caso, en el tema educativo, el tema de pensiones adelantadas está estrictamente prohibido. No puede haber un tema de cobro adelantado, no puede haber situaciones en las cuales por un tema de falta de pago, imaginemos que ya se llegó a un acuerdo con el padre de familia respecto al monto de la pensión y el padre de familia tiene un retraso en el pago de la pensión, no puede haber supuestos en los cuales, por ejemplo, se le anule al niño o al menor la posibilidad de acceder a la plataforma virtual. No pueden haber casos en los cuales el colegio esté requiriendo el pago de las pensiones sin que haya activado a la fecha ningún tipo de servicio. Es decir, si el colegio, por ejemplo, como en el caso que comentabas, en el caso de tus hijos, ha ido sobre la marcha tratando de adecuarse, de prestar ese servicio virtual, hay situaciones distintas en las cuales los centros educativos no han llegado ni siquiera a ese nivel. No, hay colegios que no han hecho nada. Si no ha habido ningún tipo de servicio, no tendrían por qué haber cobrado la pensión de esos meses que han dejado de brindar el servicio. Y a mí me pasa que si yo no pago la pensión adelantada, como me dicen, que me bota el programa del colegio, el password y todas estas cosas de la tecnología, lo que va a ocurrir es que luego la voy a pagar a fin de mes, pero con moras. Entonces, claro, me voy a quejar en Indecop y todo, y eso, pero voy a seguir pagando las moras, y eso es todo un tema, pero hay que hacerlo, hay que quejarse, si no... Lo que pasa es que el tema es que tenemos que venir a nivel macro, ¿no? Porque esa situación puede repetirse más adelante y no solamente afecta a uno, sino afecta a los menores, ¿no? Entonces... Sí. El tema no es generar una cultura de reclamo, pero sí concientizar al proveedor de que sus condiciones deben estar enmarcadas dentro de lo que la ley permite. Y generar una cultura de reclamo siempre y cuando algo no se esté cumpliendo también, ¿no? Así es, o sea, me refiero el reclamo por quítame estas pajas, no, pero... ¿no? Sino una cultura de reclamo en la cual esté sustentada. Claro, eso sí. En efecto, hay un tema ahí que está vulnerando mi derecho y más el derecho de un menor de edad a la educación. Ángela, ¿te parece si vámonos a un corte chiquitito y volvemos con dudas de nuestros oyentes? ¿Podríamos resolverla? Sí, ¿podrías, por favor? Por supuesto. Qué amable, gracias. Ángela Sevilla, secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi, con nosotros, y este es el momento que llames. 212-5353, salimos 30 segundos del aire, pueden ir a hacer pila todos y volvemos. Esto es Capital. Ritmo. Y 2 minutos, estoy con Ángela Sevilla, y es secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, y estamos hablando sobre la pensión, las clases virtuales, el plan de recuperación y los cobros adelantados en las pensiones por parte de los colegios. Este es el momento. Si tienes alguna duda, alguna interrogante, alguna queja, llámanos. 212-5353. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carlos, un gusto. Un abrazo. A ver, en realidad te escucho también la inconformidad en ti, como en muchos padres de familia, que ahorita tenemos la incertidumbre de lo que nos va a plantear los colegios. Esta queja es en realidad para todos los papás que tenemos hijos en secundaria, primaria, inicial. Por ejemplo, en el colegio donde está mi hija, no nos han dado ni unas pautas, ni nada, nadie dice nada. Capital. Están mandando unas clases por Zoom, por Facebook, por WhatsApp. Los profesores no han tenido una capacitación anterior a esto para que puedan dar clases a distancia. En realidad la incertidumbre ronda a todos. Yo he decidido sacar a mi hija del colegio en el que he estado 3 años para pasarla a un colegio estatal.
felizmente estaba averiguando y encontró todavía algunas vacantes. ¿Por qué? Porque el colegio, como hemos sabido de antemano, ahorita porque el colegio que estoy hablando de mención, no nos ha dicho nada todavía hasta ahorita, si va a cobrar menos, un porcentaje, no sabemos absolutamente nada. En realidad hay que ser sensatos. El colegio es un negocio, siempre ha sido un negocio. Y lo peor de todo es que nosotros, las veces que, como usted dice, hay que reclamar, hay que tener una forma de reclamar siempre, a veces eso llega, no se concreta, queda en camino. Y nosotros nos vemos a merced de verdad de estar entablados en el trabajo, en el horario de trabajo, y a veces ni siquiera por ir al colegio a reclamar. Y cuando vas todavía te pasean, te pautean. Lo mismo ha pasado con muchos colegios aquí yo vivo en Los Olivos. Ahora, yo haría un pedido, ¿verdad?, a nombre de verdad de muchos papás. Primero es la salud, ante todo es la salud. Creo que sería muy difícil que las clases retornaran, y hay que ser sinceros, los colegios no están capacitados para dar clases a distancia, no hay una equidad entre todos los niños. No pensemos que solamente existe Olivos, Independencia, No, completamente de acuerdo. Existe Huancayo, existe Arequipa, existe Cusco. Entonces debería haber una equidad en tanto. El gobierno debería poner una pauta, tanto así como dice la señorita Indecopi. No se puede tocar las pensiones en los colegios, pero le deberían marcar pautas cerradas, concretas. Yo le agradezco mucho la oportunidad, de verdad, y espero que los papás sean conscientes. Ahorita estamos empezando esto, no sabemos qué tiempo se va a prolongar, y no vamos a, de verdad, apoyar a colegios que nunca nos han ayudado. Un papá, póngase la mano al pecho, cuando el colegio ha dado, no generalizo, pero debe ser un 95% que nunca el colegio ha apoyado al papá. Siempre te cobran por todo, por uniforme, por agenda, por útiles de aseo que te piden en exceso. Son cosas que salen a flote ahora, y que hay que saber considerar en este momento que la crisis es para todos, y en este caso el colegio, tantos años que se ha beneficiado cobrando una pensión mínima, ahora pagando a los profesores muy poquito. Quiero un profesor que llame y que diga es bien pagado de un colegio particular. No va a haber. Debería el colegio marcar una pauta más estricta con los colegios particulares. Muchas gracias. Ok, un abrazo, Miguel, gracias. Es tal cual el sentir de los padres de familia, y no es el primer caso que escucho de padres que están tomando la decisión de trasladar a sus hijos a otros colegios, ¿no? O que los pasan de colegios particulares, de colegios privados a colegios estatales. Edgar, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta para nuestra invitada? Pues justamente era acerca de lo que mencionaba. Nosotros al inicio firmamos un contrato de servicio por el tema de presenciales. Y en el caso de que ya se desvirtuó el contrato, porque prácticamente se ha perdido la presencialidad y no estamos conformes con el servicio virtual, ¿cómo estaríamos en ese caso? El ministro de Educación dijo que podíamos matricular a otros hijos en el Estado, pero he ido a 2, 3 colegios y no hay vacantes. Correcto. Muy bien. Ahora, convengamos que esto es una situación de crisis, ¿no? Es decir, no es algo que el colegio haya decidido unilateralmente. El colegio no dijo, bueno, ya que venga una pandemia y nos fregamos todo. No. Pero lo que está ocurriendo nuevamente es, creo yo, que primero, nadie estaba preparado, los colegios tampoco estaban preparados para de pronto migrar al virtual mientras dura todo esto. Correcto, eso es uno. Entonces se han ido acomodando, se han ido acoplando, y me imagino que en ese acoplarse necesitan sí o sí analizar todas las variables de gastos y costos y todo, y presentarlas a los padres de familia. Pero este silencio que hacen de que aquí no pasa nada, y toma este cursito que te estoy dando, este copy-paste, a los padres los calienta. Y es ahí donde se genera todo este problema, ¿verdad? Sí, Carlos y Edgar, bueno, la preocupación, como lo conversábamos al inicio de la entrevista, es lógica y es válida. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que en esta situación los escenarios van cambiando, ¿no? O sea, el mismo tema del aislamiento social,
las prórrogas que han habido. Inicialmente la suspensión era por 2 semanas, luego se indicó que las clases se reanudaban el 4 de mayo y ya la última indicación ha sido que lo más probable es que se extienda de manera virtual durante todo el año. Entonces, esto también impacta en los planes de recuperación que los colegios podían haber diseñado en marzo a lo que tendrían que diseñar ahora, ¿no? Entonces, es importante ahí las orientaciones que vaya a emitir el Ministerio de Educación para poder que los colegios también tengan claro bajo qué escenario tienen que durar sus planes de trabajo para lo que quede del año, ¿no? Entonces, una vez que ellos puedan tener este plan de recuperación, ponerlo en conocimiento de los padres de familia y, como ya lo hemos repetido, sincerar los costos y llegar a un consenso con los padres de familia para que, en beneficio de los niños, pueda llevarse lo que quede del año escolar, porque hay que tener en cuenta, como tú lo has señalado, que esta es una situación transitoria, ¿no? Correcto. Esperamos que esto se revierta en un mediano plazo y la situación vuelva nuevamente a una nueva normalidad, pero es buscar la sostenibilidad y la proyección educativa y de vida de los niños, ¿no? Correcto. Y será muy complicado que las autoridades de educación digan, bueno, este año, con todo cariño, perdido. Y lo que vamos a hacer es acompañar a los chicos vía los programas de esta horita en la televisión y como puedan los colegios, y de manera tal que los colegios reduzcan sus gastos al mínimo para sostenerse, porque pues la idea no es que se para todo y nadie cobra y los colegios y se reventó todo y nos vemos en un año. No, así no funciona. Pero, porque yo considero nuevamente que la verdad esto es un año perdido, o sea, no tiene nada que ver lo que enseñan en la pantalla virtualmente, que tiene que ver con otras habilidades, y está bien, lo que están enseñando es lindísimo, pero no tiene nada que ver con el desarrollo del año escolar, ¿no? De la currícula. En fin, claro, lo que ahí hay que tener en cuenta es que el Ministerio de Educación, como este rector, ha señalado que igual el año va a continuar bajo la modalidad virtual. Lo que debe asegurar es que justamente a través de estos planes de recuperación y esa metodología virtual se consigan los logros, y por eso se hablamos hace un momento de que debemos cambiar el chip de horas lectivas, ¿no? Es objetivos logrados, y evidentemente los objetivos no van a ser los mismos que un año típico y presencial, pero sin embargo sí hay objetivos dentro de la currícula nacional que deben cumplirse aún con esta metodología virtual que se va a utilizar este año. Hay más llamadas telefónicas. Hola Marleni, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas noches. Mira, mi consulta es, yo tengo a mi hijo en colegio particular. Si bien es cierto, en el mes de marzo solamente fueron 3 días, ¿no? Y el colegio mandó un comunicado diciendo de que ahí estaban los números de cuenta para poder depositar. En todo el mes no se pronunciaron, recién hoy han mandado un comunicado diciendo que han bajado en algo la pensión, pero que el mes de marzo se debe pagar. Y luego un profesor manda un comunicado diciendo de que si están de acuerdo que hablen, que llamen a los números que están en el comunicado, y si no, para saber con cuántos alumnos cuentan para seguir en la plataforma. Esta plataforma solamente dura 30 o 40 minutos, son 2 cursos diarios que les dan, pero ¿cómo sabemos en realidad que el Ministerio de Educación va a aceptar que sean válidas esas clases virtuales? Y otra cosa, el ministro de Educación también comentó en algún programa que habían vacantes que si querían podían pasar a sus hijos a colegios nacionales. Pero ¿cómo sabemos si hay vacantes o no? ¿O cuáles son los requisitos para poder sacar los documentos de los colegios particulares y poderlos llevar a un estatal? Correcto. Gracias Marleni por tu llamada. Ángela. Sí, bueno, en relación al tema de la pensión del mes de marzo, Marleni, comentarte, como lo hemos indicado hace un momento, que si el colegio no les ha prestado ningún tipo de servicio, ni siquiera a nivel virtual, porque evidentemente presencial era imposible por el tema del aislamiento social, no hay obligación de hacer un pago, porque el pago es contra servicio efectivamente prestado. En este caso la modalidad ha variado, una modalidad presencial a virtual, pero debía haberse otorgado algún tipo de servicio. Entiendo en este caso, por lo que has comentado, que esto no se ha dado así. Entonces, en tanto no se ha dado ningún tipo de servicio, el colegio no podría exigir el pago de la pensión.
del mes de marzo. Ahora, en relación a los planes de recuperación, sí, el MINEO, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local, es la que le corresponde en todo caso evaluar que los planes de recuperación y que la metodología que los colegios empleen sean acordes para lograr los objetivos de aprendizaje. Eso depende del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación será el que se encargue de evaluar y de garantizar a los padres de familia que en efecto estos planes de recuperación, conforme han sido diseñados, vayan a cumplir con esos objetivos, ¿no? Y finalmente, bueno, ya es el ente rector del Ministerio de Educación que tendrá que dar las pautas para ese tema de la posibilidad que señala Marlene y Sindicato de poder trasladar a los menores al sistema educativo público. Correcto. Sabino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cuál es tu consulta o tu comentario? Mira, a ver, en principio lo que mencionaba la señorita Ángela, sobre que no podemos pensar en recuperar las horas lectivas, en realidad, mira, que la defensa del consumidor nos diga esto es lo último que yo como cliente espero que no me lo diga, porque si yo me enfoco en el resultado, es como que yo le estoy dando prácticamente un servicio a mis hijos sobre la educación. Las horas lectivas es una realidad, al final de cuentas, que es el servicio que estábamos nosotros por recibir. Y después, ahora, hoy día, por ejemplo, el presidente dijo que los alumnos se van a poder pasar a los colegios estatales, y eso está bien porque eso regula el tema de la libre competencia, ¿no? No se pueden regular los precios, eso se sabe, pero hay otro tema acá que de verdad sería bueno que lo vea Indecopi, en el sentido que los alumnos muchas veces están atrapados por el código, y si uno no tiene todos los pagos hechos, no te liberan el código como para que tú puedas hacer el traslado de matrícula si quisieras a un colegio estatal, ¿no? Eso es algo que debería estar en verdad muy claro para poder, de verdad yo, por el servicio que le están brindando a mi hijo, a mis hijos, pues, esperaría poder pasarlos a un colegio estatal y que después el colegio me dé su mejor oferta para ver si es que contrapresta contra lo que el servicio verdadero que me está dando el colegio a través de sus plataformas virtuales o pseudo virtuales. Y ahí lo que esperaría sería un camino plano para poder hacer esa transferencia, ¿no? Porque además que los colegios tampoco han tenido la voluntad de querer sincerar sus costos, porque yo definitivamente creo que han visto la panacea en el tema de ellos tener un ahorro de costos tremendos, cobrar las mismas pensiones y tener en este estado de emergencia las mejores ganancias posibles, ¿no? A costo de que, bueno, hay una educación que se está dando sin inspección, ¿no? Esos son mis, mis comentarios sobre lo que estoy escuchando, con todo el respeto y de verdad intención de que nos veamos defendidos, ¿no? A través de Indecopi y lo que viene diciendo el presidente, que yo considero que son cosas muy oportunas para lo que es la realidad de este estado de emergencia. ¿Cómo no? Gracias por tu llamada. Muchas gracias. Ángela. Sí, bueno, Sabina, en realidad en relación a las horas lectivas nosotros nos estamos ciñendo a los lineamientos del Ministerio de Educación, que ha indicado que la nueva visión está dirigida a los objetivos de aprendizaje, ¿no? Porque evidentemente no se van a poder cumplir las horas lectivas en ese tema de virtualidad, ¿no? Entonces la visión es distinta y la visión llega para quedarse, es lo que hemos entendido, ¿no? Entonces claro, no es que el siguiente año que volvemos nuevamente a un año típico volvamos al concepto de horas lectivas, sino objetivos de aprendizaje, que es a donde entendemos está virando todo ese tema de la visión educativa nacional, ¿no? Por otro lado, el tema de los pagos, en efecto, el código lo que establece es que mientras haya una deuda pendiente de pago,
el colegio puede retener los certificados anuales de estudio. Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, si el colegio no ha prestado un servicio efectivo, no habría la obligación del padre de familia de realizar un pago. Ojo, cuando estamos hablando de servicio efectivo es que no ha prestado absolutamente nada, ¿no? Y ahí nuevamente volvemos a la necesidad de conocer los lineamientos que el Ministerio de Educación va a emitir para que los colegios puedan presentar los planes de recuperación y en todo caso se pueda determinar a través del sector competente si estos planes de recuperación son adecuados o no para lograr esos objetivos. Correcto. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos, buenas noches. Ante todo, gracias por la consulta. Por favor. Quería hacer una consulta respecto al tema que están tratando en tu programa con la doctora Sevilla, en lo que respecta a que, en mi caso es sui generis porque mi niño es autista. Entonces, yo lo he inscrito en un colegio inclusivo, ya porque entenderás que por la condición casi ninguno de los colegios quiere matricularlo. Sin embargo, por la condición de mi niño me cobraron un adicional. Es decir, los niños regulares pagan una pensión y mi niño, por ser autista, abonamos un monto adicional más. ¿Qué sucede? Cuando sucede este problema del coronavirus que todos estamos pasando, yo le solicito a la dirección y le digo, oiga, como ahora las clases son virtuales y tal como lo han indicado los oyentes anteriores, son solamente 2 cursos de cada media hora que se enfocan y mi niño tiene un problema de concentración. Entonces, básicamente yo he reclamado al colegio, yo sí quiero pagar, pero no quiero pagar el monto que me están cobrando. Todos queremos pagar, ¿ah? Sí, pero pagar lo justo, lo que corresponde de acuerdo al servicio y a la nueva forma del servicio. Correcto, Carlos, pero entenderás. Y en tu caso es más complicado aún. Exactamente, porque si es una educación personalizada, entiendo yo que me deberían reducir el costo. Entonces, yo quisiera que en este caso la doctora Sevilla, que tan amablemente está en tu programa, me diga qué es lo que yo podría hacer. La lógica indica que sí, ¿no? Desde la lógica es obvio que, claro, a ti te cobran un plus, inclusive te cobran más que el promedio, que cualquier alumno, porque se entiende, desde lo que podría uno lógicamente inferir, es que el colegio pone un esfuerzo extra en tu hijo, ¿correcto? Para que se pueda desenvolver en el salón, en fin. Pero claro, eso ya no está ocurriendo. No, entonces, obviamente, tendrías que pagar como todos, me imagino. No, y es más, adicionalmente a lo que indicas, es un tanto complicado el sistema virtual en lo que respecta a mi niño. Sí, porque claro, no olvídate. Entenderás que no se puede concentrar. Entonces, no, mira. Es un tema muy complicado. Es muy complicado, En la situación que yo me encuentro, y me imagino que también hay una gran cantidad de alumnos que tienen el mismo síndrome que mi niño. Entonces, y yo, como tú bien lo dices, no es que yo no quiera pagar, yo quiero pagar, pero quiero pagar de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? De acuerdo al servicio que estamos recibiendo. Muy bien. Ángela. Sí, en realidad, volver a reiterar lo que hemos señalado anteriormente, ¿no? El colegio tiene que atender estos requerimientos de los padres de familia, más en situaciones como las que ha expuesto este oyente, porque se trata de niños con condiciones especiales, ¿no? Entonces, que tienen también derecho a la educación y que por eso existe también esta modalidad inclusive en algunos centros educativos. Entonces, tiene que poner la situación y tiene también que sincerar respecto de ellos cuál es el servicio y la metodología, y el ente también tendrá que garantizar que en todo caso para estos niños también se pueda cumplir con el objetivo, o tendrá que indicar cuáles van a ser los lineamientos a seguir. Nosotros en ese sentido nos tenemos que basar en los lineamientos que el Ministerio de Educación como ente rector va a brindar o debe brindar respecto también de los niños con condiciones o necesidades especiales. Correcto. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta sí, tu comentario, tu consulta? Mira, Carlitos, ¿qué tal? Bueno, la señorita a la señorita Sevilla. Mira, la realidad es esta. Yo estoy escuchando a varios padres que definitivamente tienen la misma opinión, ¿no? Es que la opinión es unilateral. Nosotros tenemos una prestación con los colegios porque obviamente los colegios son empresas privadas, pero acá hay una situación que no se está tomando en cuenta. Se supone que nosotros, hay varios padres que definitivamente nos hemos esforzado durante muchos años. Yo tengo mi hija que ya va a estar en quinto de secundaria, está en quinto de secundaria. Te puedes imaginar, número uno, la frustración, el dolor, la tristeza de terminar su promoción, ¿no? En una situación así. Obviamente uno le habla, le conversa, para que obviamente tenga que calmarse, y bueno, eso es lo que nos tocó a todos.
Ahora, la situación va en base a la cantidad de horas. Se supone que si un colegio te dice, según la currícula, tú pagas un monto. Si tú tienes al año 600 horas de matemática, 400 horas de comunicación, 500 horas de inglés, con las clases virtuales no se dan ese tipo de horas. Uno, porque es limitado. Número dos, el colegio no invierte nada porque está utilizando una plataforma que es completamente gratuita, en la cual el colegio no gasta. Una plataforma gratuita, Zoom, donde entran 100 alumnos y obviamente las parten, ¿no? En secciones. Entonces, ¿en qué invierte el colegio? No invierte en limpieza, no invierte en actividades, no invierte absolutamente nada. ¿Por qué nosotros como padres, que no nos negamos a pagar, tenemos que pagar lo mismo ya por algo que ya no se está dando, que no se está por la misma situación y por la cantidad de horas que al final de cuentas no se van a completar? Capital. ¿Me entiendes? Entonces ellos tienen que ponerse también la mano al pecho. Nosotros queremos definitivamente que los maestros, y yo agradezco en realidad el esfuerzo que hacen los maestros, porque definitivamente para ellos es algo nuevo, como para los chicos hacer clases virtuales. Y los padres también, porque los maestros tienen una serie, por ejemplo, en inicial, un maestro inicial, los profesores en general tienen una serie de aptitudes que un padre no tiene. Por eso les damos a nuestros hijos, les encomendamos la educación, porque ellos tienen una serie de atributos que uno no tiene. Correcto, uno puede supervisar, una cosa es supervisar la tarea, en mi época pues que es la prehistoria era el cuaderno de control, esas cosas, pero la otra muy diferente es sentarme y sostener a mi hijo, acompañarlo. Eso es un atributo que yo con todo cariño me niego, no lo tengo como papá. Tú también te conviertes en un maestro y estás parte de tu tiempo gastando y prácticamente entonces también que nos paguen a nosotros como padres, porque nosotros también estamos orientando a nuestros hijos. Aquí lo que hay que hacer es encontrar una nueva, el punto de encuentro respecto a esta crisis, porque va a volver, la educación presencial yo creo que en su momento, al menos para los escolares, va a volver. Pero mientras pasamos el temporal, necesitamos sentarnos, padres de familia y colegio, y sincerar lo que está ocurriendo, el escenario, ¿no? De ninguna manera la propuesta de los padres de familia puede ser, bueno, entonces desmerecer, primero no desmerecer a los profesores, eso de ninguna manera, desmerecer la labor del profesor, no, de ninguna manera. La labor del profesor no se circunscribe a las horas de clase, también trabajan muchísimo tiempo desde una vez que se termina. Los profesores no se van a la hora que se van los alumnos, se van 3 horas después, 4 horas después, porque se quedan preparando clase, revisando material, corrigiendo exámenes, en fin, ¿no? En este caso hay cosas que no están ocurriendo, pero hay otras tantas que sí, revisando material seguro, seleccionando material para enviarle a los chicos, se pondrán de acuerdo con las autoridades del colegio en juntas para ver qué es mejor tal o cual contenido. Es un periodo de adaptación, pero como tal se necesita, creo yo, lo que nos ha molestado mucho a los padres de familia es el silencio de los colegios, ¿no? Así como que aquí no pasa nada y con éxito algunos colegios han podido ir implementando sus... recién esta semana ya te presentan una plataforma más o menos desarrollada, correcto. Y otros ni siquiera eso, lo que es más grave aún, ¿no? Eso es lo que calienta, que hacerse loco frente a esta situación, que es lo que han hecho muchos colegios y todavía te exigen, ¿no? Sigue pagando lo mismo. En fin, gracias por tu llamada. Muchísimas gracias. Hola Willy, ¿cómo estás? Y contigo cerramos. Willy. Hola. Bueno, no está. Hola, sí, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a Capital. ¿Cuál es tu consulta? Hola, Carlos. Soy Araceli. ¿Qué tal, Araceli? Estoy viendo el programa y veo que se están tocando los temas de los colegios particulares, pero en realidad yo no escucho ningún programa que hable sobre las universidades particulares. Araceli, ¿cómo no nos escuchas? Pues la culpa es tuya por no escuchar este programa. Justo el día de hoy, te digo a las 5, abrí el programa hablando sobre, mira, aquí está, las universidades están preparadas para brindar educación a distancia y tuve a Juan Flores, que es director de la unidad de virtualización de la San Martín. Bueno, ahí está, Araceli. No, ¿Ya ves? Sí. Lo que pasa es de que, ¿sabes qué cosa? Se toca muy poco el tema, entonces es cierto, es cierto. A veces Seguro porque las universidades ya técnicamente tienen implementados muchos programas de educación virtual, ¿no? Hay muchísimas universidades que ya brindan educación a distancia y de primera además, ¿no? Sí, eso sí. La novedad lo que pasa es que hay carreras
en las universidades que no solamente son carreras teóricas. Obvio, Entonces, obvio. carreras prácticas. Y entonces Completamente los de acuerdo. papás a veces estamos como que un poco, la universidad no se comunica mucho con nosotros, con los alumnos, y necesitamos saber más o menos cuál es la planificación que ellos tienen, ¿no? Me imagino que es el mismo escenario que para los colegios y te lo puede explicar Ángela para finalmente cerrar este programa. Te mando un cariño, gracias por esta llamada. Ya, Carlos, a ti también, gracias. Chao. Chao. Ángela. Sí, Carlos, en el caso de universidades particulares hay toda una regulación, una disposiciones que también emitió SUNEDU que tienen un matiz distinto porque es evidentemente un tipo de educación diferente, ¿no? A la educación básica regular, a la educación superior, pero ya SUNEDU ha dictado las disposiciones y también estamos en coordinación con ellos para lo que es el tema de universidades particulares que también se han visto afectadas en esta situación, ¿no? Yo quisiera, Carlos, volver a reiterar y un poco para cerrar las ideas con los padres y madres de familia, exhortar nuevamente a llegar a un punto de acuerdo entre el colegio y los padres de familia, porque ninguno de ambos lados ha buscado, como bien lo has dicho, estar en esta situación. Es una situación que nos está afectando a todos, pero tenemos que preservar por encima de todo el bienestar de los menores, ¿no? El bienestar de los menores, el acceso de ellos a la educación, la continuidad, la sostenibilidad de las familias que están en la comunidad escolar, que son los padres, madres, los niños, los docentes, el personal que labora en los centros educativos, y tener en cuenta también que para ello los colegios tienen que presentar el plan de recuperación de acuerdo a las orientaciones que al respecto va a dar el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación será quien evalúe estos planes de recuperación e indique si los mismos han cumplido o no el objetivo trazado para este año escolar. Y reiterar que están prohibidos el cobro de pensiones adelantadas, está prohibido el cobro de pensiones por servicios que no se han brindado, en los cuales el colegio no ha brindado ningún tipo de prestación al padre de familia, y tomar en este caso alguna medida que puede ser, por ejemplo, la restricción de acceso a las plataformas virtuales ante la falta de trabajadores. Reiteramos que el INDECOPI tiene a disposición del ciudadano el reporte ciudadano para que nos hagan llegar los reclamos, las denuncias que tenga. Tenemos también las líneas telefónicas que les es 277 en provincia 800. Ángela, se te está yendo la señal, no sé si te estás moviéndote de donde estés hablando, justo no. A ver, el número 7777. Así es, ¿correcto? 224-7777 Y para en Lima, provincia 0800 440-40. A ver, correcto. Entonces, para Lima, comunicación, decías comunicarte con el INDECOPI, el número telefónico es 224-7777. Y para todas las regiones, 0800 44 040. Así es. Okay. Tenemos también el correo electrónico que es sacreclamo@indecopi.gov.pe. Ángela, muchísimas gracias. Hemos estado hace una hora muy importante y contundente con tu asesoría y con las llamadas de los padres de familia. Muy amable. Gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias. Ángela Sevilla de Indecopi, resolviendo todas las dudas y explicándonos cuáles son las vías de reclamo para presentar nuestros reclamos al INDECOPI, que son estos números telefónicos y el correo electrónico que nos dio. 7:01, Adolfo Bolívar ya está desde su casa. Bonita la casa de Adolfo Bolívar, ¿no? Yo lo veo todas las noches, llevo a mi casa y prendo Capital TV. No, yo ni bonita la casa de Adolfo, como tiene su bar al costado, su parlante atrás. ¿No? ¿Has visto? Tiene sus cuadritos. Reliquias también ha visto. Yo he visto también en Reliquias, tiene sus juguetitos, muñequitos. Un televisor antiguo también he visto ahí. Son serie y media. ¿Qué? Un televisor antiguo he visto. Tiene su tele antigua, sí, es vintage. La casa de Adolfo Bolívar es vintage. Y después he visto la casa también del doctor Anthony Choi, su librero. Yo le echo zoom in, o sea, acercamiento. Tiene su revista de calatas en ese librero, ¿ah? Chau.